Un auditor honesto desapareció tras descubrir un fraude en la oficina del sheriff y todo el pueblo creyó que se había ido por su cuenta. Nadie sospechara que detrás de la sonrisa de Cole Maddox se escondía una red de poder, miedo y silencios comprados. Pero entonces llegó Grace Miller con su perro Ranger, y un simple marcaje sobre el agua empezó a romper el crimen perfecto. Y escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado hasta que la verdad salió a flote y la justicia finalmente habló. Great Ridge, un pueblo escondido entre los pinos de Montana, parecía dormido bajo una paz forzada. Las calles eran tranquilas, las caras conocidas, los saludos corteses. Pero todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que algo se había roto desde la noche en que desapareció Ethan Ward. Ethan era auditor del condado, un joven meticuloso, idealista, de esos que todavía creían que los números debían cuadrar por encima de la política. Había llegado a Great Ridge 6 meses atrás, enviado por la oficina estatal para revisar contratos del nuevo parque industrial. Lo último que se supo de él fue un correo enviado a las 10:47 p.m. la noche del 12 de febrero, dirigido a su supervisor. Encontré algo que no cuadra. Puede estar involucrada la oficina del sheriff. A la mañana siguiente no apareció en su hotel, ni llamadas, ni tarjetas bancarias, ni GPS. Solo su auto, cerrado en el estacionamiento del edificio municipal. Sin signos de lucha, sin huellas, sin cuerpo. El sheriff Cole Maddox fue el primero en dar la cara. Con la voz firme y el rostro serio, habló en la reunión del consejo como si fuera un padre calmando a su familia. No hay señales de crimen, tal vez se fue por motivos personales, todos cargamos nuestras luchas. Su tono era empático, casi tierno, nadie lo cuestionó. Maddox llevaba 3 reelecciones sin oposición, era el alma de los picnics comunitarios y tenía una foto con cada veterano del pueblo colgada en el pasillo del cuartel. Su imagen era casi intocable. Pero la familia de Ethan no tragó esa versión. Su hermana Heather empujó al Estado a reabrir el caso y en abril finalmente enviaron refuerzos, una unidad K9 de búsqueda y rescate. Fue entonces cuando llegaron Grace Miller y su pastor alemán Ranger. Grace no vestía como los agentes del sheriff, jeans gastados, botas de campaña, cabello recogido en una trenza funcional. Su porte era discreto, pero sus ojos escaneaban todo. Se notaba que no era nueva en esto. Antes de ser rescatista, había sido paramédica en Boise y sobrevivió a un accidente en carretera que le cambió la vida. Un perro, un K9 retirado que vivía cerca de la escena, la encontró inconsciente atrapada entre hierros retorcidos. Desde ese día, juró dedicarse a lo mismo que la salvó, encontrar lo que otros no querían ver. Ranger era un animal imponente, negro y fuego, con la mirada centrada y una calma que intimidaba más que 1000 ladridos. Había entrenado para rastrear personas vivas y restos humanos. En muchos casos encontraba ambos. Era metódico, silencioso, obediente. Nunca ladraba sin motivo. El equipo se reunió en la explanada sur del lago Grayson, donde según registros, Ethan solía pasear al final de su jornada. Grace tomó la gorra de Ethan, que la hermana aún conservaba, y la ofreció a Ranger para el reconocimiento. El perro olfateó sin prisa, dio 2 pasos, luego alzó la cabeza. El viento del oeste traía algo. Mientras los oficiales del sheriff marcaban rutas preestablecidas, senderos turísticos, áreas de pesca, Ranger ignoró todos esos caminos. En cambio, se tensó al ver los muelles privados que flotaban al fondo en la orilla restringida del lago, donde solo un puñado de vecinos con permisos especiales tenían acceso. Uno de esos muelles era propiedad del mismo sheriff Maddox. Ranger bajó la cabeza, olfateó en círculos y luego se quedó quieto, observando el muelle número 3. No gruñó, no se agitó, solo lo miró fijamente, como si esperaba algo. Los presentes se miraron entre sí, el ambiente se volvió espeso.
Maddox cruzó los brazos, su sonrisa amable desapareció por un instante, apenas un parpadeo, antes de recomponerse. Los perros pueden equivocarse, este lago tiene muchos olores. Pero no fue el viento lo que tensó a todos, ni el perro, fue esa pausa en su voz, ese silencio apenas perceptible entre palabras, como si algo dentro de él se hubiera roto. La intriga se instaló como una corriente subterránea. Si el rastro de Ethan comenzaba en el agua y esa zona estaba fuera del alcance de cualquier civil, ¿quién tuvo acceso? ¿Quién pudo llevarlo allí sin dejar huellas? Grace se agachó junto a Ranger y lo acarició suavemente detrás de las orejas. No necesitaba decir nada, su compañero ya había hablado. Y aunque no lo sabían aún, ese instante marcaría el principio del fin para el crimen perfecto del sheriff. El sol aún no se asomaba del todo cuando Grace ajustó el chaleco de seguridad y subió con Ranger a una lancha que les había prestado el Departamento de Parques Naturales. El agua del lago Grayson estaba quieta, como si supiera que algo estaba por revelarse. La bruma flotaba sobre la superficie, espesa, silenciosa, cómplice. La embarcación avanzó lentamente entre los muelles vacíos, casi todos cerrados con candado o portones. Algunos eran simples plataformas flotantes, otros, como el muelle número 3, de uso exclusivo del sheriff Maddox, tenían estructuras techadas, compartimientos y acceso restringido por cercado perimetral. Según los registros, el muelle era utilizado para patrullas lacustres y entrenamiento de seguridad comunitaria. Todo en orden, todo demasiado perfecto. A unos 20 metros del muelle del sheriff, Ranger se detuvo. Se tensó de golpe. Ya no olfateaba, ahora respiraba corto, concentrado, con la mirada fija sobre un punto invisible en el agua. Luego levantó una pata y la posó suavemente sobre el borde de la lancha, señal inequívoca de alerta positiva. Era su forma de decirlo sin ladrar. Allí abajo, en esa columna de agua tranquila, había restos humanos. Nadie habló de inmediato. Uno de los asistentes, un agente joven del departamento forestal, bajó la cabeza, incómodo. Otro anotó en una libreta sin mirar. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Maddox, de pie en tierra, apretó los labios y luego habló con una sonrisa forzada, más una mueca que un gesto genuino. Este lago ha tragado más que ciervos, señora. En primavera siempre aparecen cosas raras. Los perros como el suyo marcan cualquier cosa si se les entrena para eso. Grace no respondió. Sabía que esa frase no era una simple observación. Era una advertencia envuelta en cortesía. Ranger, sin moverse, seguía señalando el mismo punto. Pero lo que ocurrió después borró toda posibilidad de ambigüedad. Al regresar a tierra, Ranger tiró de la correa con fuerza. No se dirigió a los senderos ni a los estacionamientos. Se deslizó por debajo del acceso del muelle número 3 con el hocico pegado al suelo, hasta desaparecer por un instante bajo de estructura. Grace lo siguió, gateando entre barro, rocas húmedas y tablones podridos. El espacio era estrecho, oscuro y húmedo. Ranger se detuvo, olfateó en círculos y empezó a rascar frenéticamente contra la madera húmeda. Allí, entre los huecos de dos vigas mal clavadas, apareció el primer vestigio físico. Un trozo de cincha negra, típica de los cinturones de buceo, con restos de salitre reciente. Y enredadas en un clavo oxidado, varias fibras azul oscuro, sintéticas, consistentes con lonas industriales usadas para cubrir botes o transportar carga pesada. Ese hallazgo no se podía explicar con ninguna narrativa inocente. Grace fotografió, embolsó y etiquetó las muestras, mientras el oficial de la fiscalía que había acompañado discretamente la operación ya redactaba el documento para solicitar una orden judicial. El juez del condado, que hasta entonces había preferido no interferir, firmó la autorización de registro, aunque solo limitada al perímetro del muelle. Horas después, técnicos forenses inspeccionaron la lancha oficial del sheriff. A simple vista, todo parecía en regla. Pero bajo la línea de flotación se identificaron marcas recientes de arrastre, largas y simétricas, como las que dejaría una carga pesada empujada desde tierra hasta el agua. Además, en el vivero vacío, una cavidad normalmente usada para transportar peces o herramientas, encontraron partículas metálicas brillantes, similares a las usadas como lastre. Los peritos tomaron muestras. Nadie levantó la voz, nadie necesitó hacerlo.
Grace observó a Maddox desde la distancia. Él los miraba sin pestañear, con los brazos cruzados, la espalda recta, como si aún pudiera contener el agua que se le venía encima. Pero algo en sus ojos, un parpadeo, una microexpresión, una tensión en la mandíbula, revelaba la grieta. Tal vez no sabía cuán cerca estaban, tal vez sí. El rumor corrió primero entre los técnicos, luego entre los curiosos y al final en los pasillos del propio departamento del sheriff. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Si el lago guardaba algo más que agua, y ese algo estaba justo debajo del muelle exclusivo del sheriff, entonces la pregunta ya no era ¿qué pasó con Ethan Ward?, sino ¿quién lo llevó hasta allí? ¿Y por qué? La fachada del crimen perfecto acababa de sufrir su primera fisura, y el pueblo comenzaba a despertar. Las primeras noticias no salieron por televisión ni llegaron en comunicados oficiales. Como suele ocurrir en los pueblos donde todos se conocen, la verdad comenzó a colarse por las rendijas. Una conversación en el supermercado, una mirada tensa en la cafetería, una frase entre dientes en la estación de servicio. La palabra corrupción aún no se decía en voz alta, pero ya se sentía en el aire. El periodista local Mark Ellison, hijo de ganaderos, con un pequeño portal digital y reputación de no meterse con nadie, fue el primero en romper el silencio. Publicó una serie de notas basadas en documentos que, según dijo, le habían sido filtrados por una fuente anónima del gobierno estatal. En ellos se detallaban transferencias de fondos desde la oficina del condado a una asociación sin fines de lucro, presidida por una antigua colaboradora de Maddox. Lo llamativo no era el monto, sino la frecuencia. Pagos menores, camuflados como subvenciones técnicas, sin justificación clara, y todos autorizados en fechas cercanas a la auditoría de Ethan Ward. La noticia golpeó fuerte. Algunos negaron, otros dudaron, pero muchos comenzaron a atar cabos. Maddox respondió con rapidez. Convocó una rueda de prensa frente al edificio del sheriff. Detrás de él, una bandera ondeaba firme, y su uniforme relucía. Se mostró sereno, pero su tono había cambiado. Ya no era el protector del pueblo, sino el hombre sitiado. Habló de campaña de desprestigio, de gente ajena que no entiende nuestros valores, y lanzó dardos directos contra Grace y su equipo. Vinieron aquí buscando un espectáculo, no son de los nuestros, no entienden cómo se construye una comunidad. Están sembrando dudas donde solo había trabajo honesto. Pero esa defensa tuvo el efecto contrario. Cuanto más hablaba Maddox, más se notaba la grieta entre sus palabras. Su motivación original, mantener la estabilidad, proteger la reputación de Grayridge, ya no convencía. Lo que antes se presentaba como liderazgo, comenzó a parecer control. Lo que antes parecía orden, ahora olía ocultamiento. Y entonces llegó el segundo golpe. Esa misma tarde, durante una nueva ronda de rastreo, Ranger fue llevado a inspeccionar la patrulla número 7, la que usaba regularmente el propio Maddox. Al llegar al compartimento trasero, el pastor alemán se detuvo, olfateó 2 veces y luego marcó con la pata. Una vez más, alerta positiva. Pero esa zona no debería contener más que restos de chalecos, linternas y guantes, nada biológico, nada humano. El oficial forense tomó nota. Nadie dijo nada. Grace solo asintió y aflojó la correa. Ranger no se detuvo allí. Tiró hacia el este, cruzó la avenida principal y se dirigió directo al taller de botes de Gilly Sanders, un viejo amigo y colaborador del sheriff, conocido por arreglar lanchas oficiales fuera de horario. El taller estaba cerrado, pero el fiscal del estado ya había pedido acceso. Dentro, todo parecía en orden, hasta que Ranger se detuvo frente a un armario metálico. Empezó a olfatear con insistencia. Cuando abrieron la puerta, encontraron una lona azul doblada, con bordes rasgados y manchas secas. En su superficie, adheridas como si fueran escamas, había microastillas del mismo metal hallado en el vivero del sheriff. Los peritos recogieron muestras. El fiscal pidió una segunda orden judicial, ahora extendida a vehículos, talleres y dispositivos electrónicos de los principales involucrados. El caso ya no era solo una desaparición, era una red. Fue entonces cuando se quebró Noah Briggs. Noah llevaba años siendo el segundo al mando de Maddox. Era un hombre reservado, con fuerte sentido del deber y un respeto profundo por la jerarquía. Nunca había cuestionado a su jefe, hasta ese día.
Cuando la fiscalía lo llamó a declarar como testigo clave, al principio dudó. Se presentó en silencio, con la mirada baja. Pero frente a las pruebas y ante la gravedad de lo descubierto, no pudo seguir sosteniendo el silencio. Confesó que, la noche en que Ethan desapareció, había visto a Maddox regresar solo del lago a las 3:12 de la madrugada. La radio de la patrulla marcaba código 43, una señal que usaban para indicar fuera de comunicación. Eso significaba que ningún registro oficial podía comprobar su paradero durante esa franja horaria. «Pensé que estaba patrullando», dijo Noah. «No quise pensar mal, pero ahora lo entiendo». Su voz no tembló, su cara tampoco, pero lo que dijo sacudió a Grayridge más que cualquier artículo. El pueblo, que durante años había confiado ciegamente en su sheriff, comenzó a ver lo que había detrás del uniforme. Un sistema de favores, un círculo cerrado, una figura de poder que se sostenía en el miedo y en la apariencia. La rabia ya no era de unos pocos, era colectiva. Era lenta, contenida, pero firme. La cuerda que había sostenido la historia oficial empezó a tensarse, a asfixiar a quienes la habían tejido. Y por primera vez, Grayridge dejó de mirar a otro lado. La tormenta no había sido anunciada por ningún parte meteorológico. Simplemente llegó, con violencia, como si la propia tierra supiera que esa noche algo oculto por fin saldría a la superficie. Los relámpagos cruzaban el cielo del valle como cuchillas de luz, y el viento silbaba entre los álamos secos que rodeaban el viejo rancho de la familia Maddox. La propiedad estaba abandonada hacía años, usada esporádicamente como depósito. Nadie vivía allí desde que el padre del sheriff falleció. Pero el lugar tenía historia, silencio y secretos. Grace y Noah llegaron en una camioneta del estado, bajo la lluvia, con una orden firmada por el fiscal para registrar el terreno en busca de evidencias, cuerdas, objetos sumergibles, restos sintéticos, todo lo que pudiera conectar el punto final del caso con su origen. Ranger, cubierto por un chaleco impermeable, saltó del vehículo sin esperar indicaciones. Avanzó por el barro, con movimientos decididos, como si supiera exactamente qué buscaba. Las gotas le empapaban el lomo, pero él no se detenía. Su olfato era más fuerte que el ruido del agua o los truenos. Frente a un granero de puertas oxidadas, el pastor alemán se quedó inmóvil. Olfateó en círculos, se agachó y arañó la base de la puerta con una de sus patas delanteras. Señal clara. Noah forzó el candado con una palanca. El interior del granero era oscuro, polvoriento, con olor a madera húmeda y grasa seca. En el fondo, bajo un banco de trabajo, había varias cajas viejas. Ranger se acercó a una en particular. Se sentó frente a ella y emitió un gruñido leve, casi ritual. Había algo allí. Y era importante. Grace la abrió. El contenido a simple vista no decía mucho. Papeles manchados, cuerdas enredadas, un manual náutico con cubierta rota. Pero al revisar con detalle aparecieron dos cosas que cambiarían el rumbo del caso. Primero, el manual de nudos marineros tenía anotaciones a mano, fechas, dibujos, combinaciones de amarres con pesos, indicaciones sobre resistencia en agua. Segundo, entre las cuerdas había varias con fibras idénticas a las halladas en el muelle, sintéticas, azul oscuro y con una torsión específica utilizada para cargas sumergibles. Noah se pasó la mano por el rostro. El viento seguía golpeando las paredes del granero como si exigiera que salieran. «Aún falta algo», murmuró Grace. «Ranger no ha terminado». Y tenía razón. El perro volvió a olfatear, rodeó el granero y se dirigió a un pozo seco a 20 pasos de allí. No era profundo, apenas visible entre la maleza, pero Ranger se detuvo frente a él, se puso en posición recta y marcó con insistencia. La alerta fue tan clara como una sirena. Con una pértiga, Noah bajó una linterna atada a una cuerda. El reflejo de algo plástico apareció al fondo. Bajaron un gancho. Lo que subieron minutos después fue una bolsa al vacío, sellada con cinta industrial. Dentro, un teléfono móvil, sucio pero intacto. Grace se arrodilló sin decir palabra. Encendió un dispositivo de lectura forense. El teléfono, a pesar del tiempo y la humedad, aún tenía acceso a 3 audios encriptados en la nube. No podían reproducirse de inmediato sin autorización, pero bastaba con los metadatos y los títulos temporales para entender su valor.
El primero, negociación 12 Feb 2239. El segundo, impacto 12 Feb 2307. El tercero, arrastre 12 Feb 2318. La secuencia lo decía todo. Y entonces, como si el eco de la verdad hubiera invocado al pasado, apareció Maddox. Estaba empapado, con la chaqueta abierta y la camisa pegada al torso. Sus botas chorreaban barro. Había caminado hasta allí, solo, sin respaldo, sin ayudantes, pero con algo en la mirada que no era derrota. Era decisión, y algo más peligroso, convicción. «Todo lo que hice fue por este pueblo», dijo sin levantar la voz. «No imaginan el daño que habrían causado si esto saliera a la luz. Ustedes ven un cuerpo, yo veo la ruina de cientos de familias». Su tono no era el de un criminal atrapado, sino de alguien que aún creía tener razón. No hablaba desde el miedo, hablaba desde el control. Como si en su mente aún pudiera torcer el curso de los hechos, como si en un último movimiento pudiera recuperar lo que se le escapaba. Cuando vio el teléfono en manos de Grace, su cuerpo se tensó. En un instante que pareció suspendido, dio un paso hacia ella, y luego otro, sin alzar la voz, sin mostrar violencia, pero con una intención helada. «Dame eso, Grace. No tienes idea de lo que estás a punto de provocar». Fue en ese segundo cuando Noah se adelantó. No lo pensó, no dudó. Se interpuso entre ellos y lo sujetó por los brazos, llevándolo al suelo con un movimiento limpio, entrenado. Ranger se puso en posición de protección, emitiendo un gruñido bajo sin morder, pero dejando claro que ya no habría retroceso. El barro se mezclaba con la lluvia. El granero parecía más oscuro. Y en el silencio posterior, lo único que se oía era la respiración agitada de Maddox, atrapado por las consecuencias de sus propios actos. El poder, ese escudo invisible que lo había mantenido por encima del pueblo, por encima de las leyes, por encima de la verdad, acababa de caer, no con un estruendo, sino con el peso exacto y silencioso de la evidencia. Y por fin, Grayridge empezó a ver el amanecer. A la mañana siguiente, el lago Grayson amaneció sin bruma, como si la tormenta de la víspera hubiera limpiado el aire. A primera hora, los buzos estatales delimitaron el área con boyas naranjas y trazaron un triángulo de búsqueda dirigido por GPS. Grace observaba desde el muelle, con Ranger sentado a su lado, quieto, paciente, atento al trabajo de otros. No había sirenas ni voces altas, solo instrucciones cortas y el chapoteo medido de aletas entrando y saliendo. En el segundo descenso, a 5 metros del muelle privado, uno de los buzos dio la señal con la linterna. El equipo de superficie registró la hora, fijó coordenadas y activó el protocolo de recuperación. Minutos después, subieron un cinturón de buceo aún sujeto a un lastre reglamentario y, con todo el cuidado dictado por cadena de custodia, aseguraron aquello que completaba el relato de la noche perdida. No hubo espectáculo, hubo respeto. Se cubrió cada elemento con lonas blancas, se rotularon bolsas, se cerraron contenedores. El lago, por fin, había devuelto su secreto. Las evidencias comenzaron a hablar con una precisión que no admitía alegatos. Las fibras azul oscuro halladas bajo el muelle coincidieron, al microscopio, con los hilos sintéticos recuperados del granero del rancho. Las microastillas metálicas del vivero de la lancha del sheriff y de la lona del taller mostraron la misma aleación usada en lastres comerciales de reciente fabricación. El patrón de nudos, ballestrinque con doble cote y vuelta de seguridad, replicaba los dibujos anotados a mano en el manual encontrado por Grace y Noah. Y los 3 audios del teléfono de Ethan, extraídos con orden judicial y validados por peritos, encajaron como marcas de tiempo: negociación, interrupción brusca y arrastre. El Estado convocó a un jurado especial en tiempo récord. La sala no era grande, pero el ambiente imponía. No se trataba de un momento para discursos, sino para método. Desfilaron testigos, peritos y documentos. Noah Briggs fue directo. Explicó el Código 43, esa práctica de dejar la radio muda para salir del registro. Detalló horarios, describió el ingreso y salida del muelle a las 3:12 am y asumió lo que significaba haber callado. No adornó, no se justificó, solo puso su lealtad en su lugar, primero la comunidad, luego el cargo.
Grace, por su parte, expuso la metodología K9 con el rigor de quien ha repetido ese protocolo cientos de veces: sesiones en blanco para descartar sugestión, trabajo contra viento para evitar contaminación, marcajes diferenciados entre olor vivo y olor de restos, registros fotográficos de cada alerta. Un perro no inventa un rastro humano en agua estancada, dijo, y acompañó la afirmación con mapas de viento, temperaturas y cronogramas de las pasadas de Ranger. Habló menos de su perro que del proceso, porque entendía que ese día lo importante no era la épica, sino la prueba. El laboratorio cerró el círculo con paciencia quirúrgica: cromatografía para los residuos de lubricante marino en las cuerdas, espectrometría para la aleación del lastre, coincidencias de microfibras, correspondencias entre los nudos del manual y los nudos usados en la sujeción. Cada informe tenía firma, fecha y cadena de custodia completa. La narrativa ya no dependía de recuerdos ni de versiones, dependía de una estructura de hechos que se sostenían mutuamente. Maddox, esposado, pidió hablar. Repitió su argumento con una calma que impresionó a algunos y heló a otros. Lo hice por Greyridge. Ustedes ven números y piezas, yo vi un pueblo al borde del colapso. Pero esta vez aquella frase no encontró eco. La comunidad ya no buscaba una voz fuerte que impusiera calma, buscaba una verdad que le permitiera vivir en calma. Cuando la fiscal leyó el veredicto del jurado, culpable de homicidio, manipulación de pruebas y obstrucción, la sala no estalló en vítores. Hubo un silencio denso, seguido de respiraciones que parecían más hondas, más largas. Afuera, en la plaza, las campanas de la iglesia pequeña sonaron 3 veces, como si alguien hubiera devuelto el aire al valle. La noticia corrió por Greyridge con una mezcla de pena y alivio. Personas que habían confiado en el sheriff sintieron el peso de la decepción. Otras, que llevaban semanas en tensión, aflojaron los hombros por primera vez. Mark Ellison publicó una crónica sin adjetivos, con datos y un cierre sobrio. Hoy el pueblo eligió la claridad. Grace rechazó entrevistas. Caminó hasta la orilla con Ranger, le quitó el arnés y dejó que se metiera al agua hasta el pecho. El perro bebió un poco y se quedó quieto, mirando la superficie, sereno. No había victoria que celebrar, había un deber cumplido. El lago volvía a ser solo agua. En los días siguientes, el condado revisó contratos, canceló acuerdos irregulares y abrió un comité de supervisión con vecinos y profesionales externos. Noah se ofreció para colaborar desde el rango que le quedara bajo auditoría. Nadie salió ileso del todo, ni instituciones ni personas, pero algo importante se recomponía: la idea de que el poder debía servir, no blindarse. La historia no coronó héroes perfectos, mostró motivos. Un hombre que confundió orden con control, una rescatista que eligió procedimiento sobre protagonismo, un ayudante que puso la verdad por encima de la lealtad mal entendida, y un pastor alemán que sin discurso señaló el lugar exacto donde terminaba la mentira. El crimen perfecto del sheriff se quebró sin estruendos, a la hora precisa en que un perro marcó sobre el agua y un pueblo decidió mirar de frente. Greyridge, al fin, volvió a respirar.